Mis amigos, muy buenas noches, bienvenidos a La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamere y ya saben que decir la neta a nosotros no nos cuesta. Nos vemos a través de todas las plataformas digitales, por Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Y por supuesto que en el canal 160 de Total Play y el 79 de Easy. Y oigan, en la escala del 1 al 10, ¿qué tan Amparito Robles se siente en el día de hoy? Porque no es Rosario, es Amparito Robles. Porque Amparito Robles tiene que pagar más lana, señores. Oigan, fíjense que un juez federal impidió por el momento una ejecución de cualquier orden de aprehensión o comparecencia en contra de Rosario Robles, ¿no? Aunque ella dijo que iba a dar la cara, pues ya resulta que no es cierto, ¿no? Que eso de dar la cara pues fue una maniobra a la Javidú, como muchas otras, y su abogado interpuso esto y hay un amparo para protegerla a Amparito Robles y debe de exhibir una garantía de casi 70,000 pesos para conservar la medida. ¿Qué hubo? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero contando todo lo que se robó Rosario Robles con la estafa maestra, 70,000 pesos. ¿Meta? Un juez fijó que a las 11 de la mañana del próximo 8 de agosto, la Fiscalía de Rosario Robles, acompañada de sus abogados claramente, tienen que acudir al Centro de Justicia Penal Federal para celebrar una audiencia de imputación y vinculación a proceso. Amparito, como hoy la conocemos, dijo que iba a ir a esta audiencia y lo siguiente que sabemos es que tiene que pagar 70,000 pesos para mantener un amparo que ya le había sido otorgado. Qué bonito México, ¿no? Qué bonito México en donde los amparos, regalo divino para los políticos corruptos como Amparito Rosario. Amparito Rosario Robles Berlanga, por supuesto. ¿Cómo no? Y ya yéndonos a los temas del día de hoy, fíjense que la ley Garrote, como ya se le conoce, ya fue publicada en el Diario Oficial del Estado de Tabasco. Es una ley muy polémica y se la voy a explicar. Tiene sus puntos a favor y tiene sus puntos en contra, por supuesto. Es una ley que exhibe la necesidad de poner penas más duras para aquellos que intenten extorsionar a cambio de dejar pasar a la gente, ¿no? Estas protestas a modo, protestas que han sido marcadas por un cierro la calle, agarro a mis hijos, a mi abuelito, los pongo a todos acá y los voy a dejar aquí. Y si tu coche quieres pasar, como yo estoy en protesta, pues me tienes que pagar. Eso es lo que la ley Garrote es la justificación de lo que ya busca evitar. El asunto es que depende la óptica y como bonita ley mexicana, depende la aplicación y de quién la aplique. Esta ley, acuérdense que fue una fusión entre pues, la propuesta de un diputado local de apellido Washington, en el estado de Tabasco, y de la propuesta que manda el Ejecutivo local para pues ya darle una reglamentación a esta situación. Y yo lo que les decía, el delito de extorsión ya existe. ¿Por qué no mejor dedicarnos a de verdad darle el castigo al delito como se merece, que ya está estipulado en cuanta ley ustedes quieran? Pero esta vez quisieron ir más allá. Y la ley Garrote se le conoce así, porque ya mete al delito de extorsión, lo involucra junto con el delito de las personas que se estén manifestando en contra de una obra pública o privada sin sustento jurídico. Ojo con esto, que es lo que muchos no están mencionando. Si hay un sustento jurídico para manifestarse, no hay delito, porque hay un fundamento legal que respalda la protesta. Pero si no existe y están las personas ahí cobrando el moche para dejar pasar a la gente o impiden el paso de maquinaria, coches, personas, es cuando van a empezar a imponer las penas que van desde los 6 hasta los 13 años de prisión, no 20. Porque es otra cosa que están diciendo, que iban a ser 20 años de prisión y no. Son 6 o hasta 13 años de prisión los que la ley Garrote estaría implementando a aquellas personas que estén aplicando este delito de extorsión. ¿Cuál es el problema y por qué nosotros nos quejamos? Sencillo. La presidenta de Morena, Jacob Polensky, dijo que esta ley, cuando Andrés Manuel no lo dijo tampoco Adán Augusto, nadie de Morena lo ha dicho más que ella, que esta ley era para proteger dos bocas.
Eso está mal. ¿Por qué? Porque entonces el partido que funda Andrés Manuel López Obrador estaría incurriendo en algo a lo que ellos defienden. ¿Qué pasó en la toma de pozos en Tabasco? Una que encabezó Andrés Manuel López Obrador. Si fuera por este tema de dos bocas, se vería exactamente igual, aunque una fuera justa y la otra no. Ese es el asunto, que todo es cuestión de óptica, y Jade Cole se pasó de todo esto un poquito. Aquí en la ley Garrote se habla de obras públicas y obras privadas, lo cual nos permite entender que se va a proteger por igual a las obras que realicen las personas del gobierno como las que realicen los empresarios por mano propia. Pero ojo, ¿qué pasa si es una refresquera la que está quitando el agua y quiere hacer una obra y entonces tienen a la gente allá afuera manifestándose? Es una pregunta. ¿Qué va a pasar con ellos? Esa obra privada también la tenemos que defender, supongo, ¿no? Porque el gobierno ahora ya también tiene que legislar para los empresarios, ¿no? Por supuesto, para la iniciativa privada. Tiene que legislar para defender las obras de la iniciativa privada. Ahí es en donde no terminamos de entender. Si bien es cierto que el fundamento es justificable, porque hay muchas obras que han sido a modo, que se han pasado mucho de tueste las personas, que por supuesto hay incentivos atrás, que le están dando o le están picando la hormiguita y ahí van y se manifiestan y piden o sea, piden moches para seguir ahí. La realidad también es que depende quién la aplique. Depende claramente quién la aplique, señores. Y bueno, claramente, esta es una ley que no tiene contenta a muchas personas, porque fíjense que hay organizaciones campesinas, que son las que de hecho más se manifiestan, las que van a desafiar a la ley Garrote, que se aprobó en Tabasco, y van a anunciar jornadas de movilizaciones el próximo 8 de agosto. Incluyen, por supuesto, las protestas en la entidad. En conferencias de prensa por separado, expusieron que en el día del natalicio de Emiliano Zapata, la gran movilización campesina tiene como finalidad demandar diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de incidir en el rescate del agro, sector que consideraron no va por buen camino, pues luego de más de una década de crecimiento, ahora decreció un 3.4%. En conferencia de prensa, Jesús Gutiérrez Valencia y Alberto Galindo García, coordinadores de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, Movimiento Nacional, informaron que ante el cerrazón del gobierno federal van a realizar una jornada nacional de movilización que va del 3 al 8 de agosto por esta ley Garrote y por la inconformidad que tienen sobre el agro, el sector agrario en México, que creen que no va creciendo. ¿Qué dirá Andrés Manuel al respecto? Andrés Manuel ya se posicionó sobre la ley Garrote y dijo que él la justifica porque se han pasado, pero yo vuelvo al tema. Aquí la ley está justificable, que sí está justificable. Hay un porqué, pero depende quién la aplique y cómo la aplique. Acá es quién va a ser la entidad que decida cuando una manifestación es legítima y tiene fundamento jurídico y cuándo no. Cuándo se va a decidir que es delito y cuándo no se va a decidir que es delito. Esa es la pregunta. ¿Bajo qué argumentos se va a contemplar que una manifestación es legítima y tiene un fundamento jurídico y cuándo no lo es? Ahí es lo que estamos preguntando nada más. Amigos, en otras noticias, fíjense que Andrés Manuel López Obrador se reunió con integrantes de la mafia del poder. Lo hablábamos en nuestra transmisión de la mañana, de la tarde más bien, en donde les mencionábamos que Carlos Slim y Andrés Manuel pues tienen ahí ya acuerditos. Acuérdense que Carlos Slim es uno de los magnates en telecomunicaciones, ya no solo en América Latina, prácticamente, tiene el 92% de las telecomunicaciones y las redes son de Telmex, es otra cosa bien importante, las redes con las que operan las otras compañías son de Telmex. Entonces, esta situación lo ha derivado en convertirse en uno de los magnates más poderosos de México y ya prácticamente del mundo. Lo importante aquí es que Andrés Manuel, sí se acuerdan del plan que tiene para para conectar a todo México, para darle internet a todo México, que claro, no le conviene a estas empresas porque son sus redes. Entonces tendrían que bajar costos, tendrían que hacer ciertos ajustes que económicamente pues les representarían mermas, vamos a llamarle así. Entonces Andrés Manuel López Obrador tuvo una comida el pasado fin de semana en donde aprovechó para confesarnos en la mañanera que se reunió con Carlos Slim y eso es lo que nos dijo. Dispuesto a seguir invirtiendo en el país. Él siempre ha manifestado que lo mejor es invertir en México. Me contó algo que sirve para
entender cuál es su filosofía. Me habló de que su padre tenía un comercio aquí en Corregidor y lo mantuvo en los momentos de más violencia en México, cuando la revolución, ustedes saben que hubieron dos etapas de la Revolución Mexicana, una etapa que podemos llamar la Revolución Maderista, que fue muy exitosa porque en 6 meses se logró la destitución de Porfirio Díaz y solo una batalla importante, la de Ciudad Juárez. El 20 de noviembre se inicia la Revolución Maderista de 1910 y para mayo, junio del 11 ya se había triunfado, se habían logrado los acuerdos de Ciudad Juárez y se fue Porfirio Díaz a el extranjero, a Francia. Entonces duró muy poco, una sola batalla, no hubo mucha violencia. La segunda etapa fue la más violenta porque sí se desató una violencia cruenta a partir del asesinato del presidente Madero. Entonces eso fue en el 13 y después del 13 mucha violencia. Entonces eso que estamos hablando del comercio del papá de Slim es en el 14, en esos años 14, en el 15, mucha confrontación, mucha violencia. Y él mantuvo, su papá, el comercio. Y me decía, si entonces mi familia no se fue y siguió invirtiendo, yo tengo esa enseñanza. Y claro, ni siquiera se pueden comparar los tiempos, porque ahora estamos llevando a cabo una transformación profunda, como lo fue la Revolución Mexicana, pero de manera pacífica, sin violencia. Entonces, ayer vino a decirme que van a seguir invirtiendo, que está en la mejor disposición de invertir en México, de seguir invirtiendo en el país. Como pueden ver, mis amigos, Andrés Manuel López Obrador dijo que Carlos Slim está comprometido en mantener inversión en el país. ¿A qué costo? ¿Cómo va a ser? ¿De a cómo nos toca? Acuérdense que la relación empresa-gobierno hoy ha cambiado bastante. Ya no es la misma dinámica en donde servíamos fielmente al empresario, sino que hoy el empresario tiene que bajar un poquito la cabeza y empezar a establecer una relación justa con el gobierno, pero justa con el ciudadano y con el trabajador. Porque al gobierno siempre han intentado como rascarle la pancita, hacerle cosquillitas, por supuesto, hacerle cosquillitas, que se ría un poquito y que suelte los milloncitos que tiene ahí de los mexicanos a través de sus impuestos, para que entonces, pues claro, el empresario se beneficie. Pero hoy por hoy, el ciudadano va primero, así que bajo qué condiciones y cómo será la inversión, es una pregunta que nos estaremos haciendo próximamente. Y hablando de lo que próximamente se viene fuerte, porque Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, anda con todo. Fíjense que se habla sobre una investigación que ya va más allá de México, sino que van a investigar en el extranjero una posible red de corrupción que involucra a varios funcionarios que pudieron estar involucrados con este millonario desvío de recursos de ya saben quién, Amparito Robles, o sea, la estafa maestra. El titular, Santiago Nieto, informó que se tiene información que apunta a 124 objetivos, donde se han encontrado al menos a 50 empresas que incurrieron en el lavado de dinero. Lava así, ya saben, ¿no? A ponerle y a mano, de a lavandera, así. De a lavadora manual se pusieron a lavar la lana a través de una característica fachada. Entrevistan a Santiago Nieto en un foro contra la trata de personas y él reitera que se han bloqueado varias cuentas, al menos de 6 exfuncionarios presuntamente involucrados en el desvío que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, acercan de las cuentas públicas 2013 y 2014, bien podríamos estar hablando de unos 7.670 millones de pesos. En total, las investigaciones nos han dado un total de 124 objetivos, se han encontrado indicadores de lavado de dinero en 50 empresas y todas estas son con la característica de empresa fachada que fueron utilizadas por Sede Sol. Y esto es lo que se conoce como estafa maestra. Pero además, fíjense que Santiago Nieto habla sobre estas 8 universidades públicas que se usaron para triangular los fondos. Si se acuerdan que estaban estas universidades en donde funcionarios que les autorizan la salida de dinero a las universidades habían pagado que si por investigaciones, que si por informes, cosas que hacen las universidades, y esas universidades nunca entregaron nada, absolutamente nada.
Según los funcionarios que trabajaban con Rosario Robles, que estaban a cargo de Rosario Robles, dicen que su obligación era únicamente firmar el papel y ellos lo hicieron, ¿no? O sea, su chamba era que el dinero saliera y el dinero salió. Su chamba ya no era verificar que el producto o servicio por el cual habían pagado regresara. Y eso lo toma la Suprema Corte y lo toman los jueces como válido. Entonces Santiago Nieto también se está yendo en contra de las mismas sentencias de los jueces. Santiago Nieto también le está picando la colita a los jueces corruptos que han estado otorgando amparos y que han estado liberando a personas. Sepa usted por cuántos miles de millones de pesos en garantías que cobran a través de los amparos. El titular subraya puntualmente que la administración de Andrés Manuel López Obrador está muy pendiente de esto y dice que al menos en el caso de la Universidad Autónoma de Hidalgo, pues ya le bloquearon cuentas por 151 millones de pesos que recibieron desde, ¿dónde usted cree? Desde Suiza. Ándele, qué bonito, desde Suiza les llegaba dinero. Y desde Suiza ya les bloquearon las cuentas porque no se verificaba la procedencia de los recursos, no sabemos si es legal o no es legal. Ante esto, también Santiago Nieto dijo que se encuentra analizando información recabada a fin de dar en un par de semanas una resolución global sobre este caso y van a proceder conforme a derecho. ¿Qué hubo? Santiago Nieto anda haciendo historia con esto, mis amigos. Está investigando a 50 empresas que están vinculadas a la estafa maestra, más de 120 investigaciones, carpetitas que tienen ya sobre el tema de la estafa maestra, que están respaldadas por la Auditoría Superior de la Federación. Y todo esto gracias a una investigación periodística. ¿Qué hubo? Una investigación periodística que en su momento hizo mucho eco, que nadie le hacía caso a nivel institucional, porque estaba la instrucción de no hacerle caso a nivel institucional, pero que hoy por hoy ahí está. ¿Y saben qué? Está dando resultados. Hay gente que estuvo involucrada, que hoy se está escondiendo. Se los decía al principio del noticiero, la misma Rosario Robles, que dijo que iba a dar la cara porque nunca le dijeron de qué la acusaban, ¿no? Ella no sabía ni siquiera que la estábamos acusando de algo, a Rosario Robles, vaya desfachatez, ese es el colmo del cinismo, ¿no? Que ella no sabía de qué la estábamos acusando. Dijo que iba a dar la cara el 8 de agosto y no lo hizo, no lo va a hacer. Porque su abogado buscó ampararla para cualquier orden de aprehensión o citatorio, argumentando que a Rosario no le informaron antes de informarle a los medios. Entonces, no sabemos en qué va a acabar esta historia, pero sí sabemos que está llevando un camino y un rumbo correcto. Sabemos que por primera vez en muchos años estamos viendo a una fiscalía y a una unidad de inteligencia financiera perseguir como sabueso a aquellos que le robaron a los pobres de los más pobres. Estamos viendo cómo podría ser un primer caso de justicia, pero lo peor es que no es nada más Rosario. Es Rosario, es Emilio Lozoya, es Alonso Ancira, es Enrique Peña Nieto. El que mecía la cuna, el que protegía a sus retoños, él es el tesoro más grande por el cual va esta administración. Y es lo que nos están dando a entender, que Enrique Peña Nieto es esa persona por la cual va la administración de Andrés Manuel López Obrador. Va por los excesos, la corrupción, los despilfarros, la desfachatez, el cinismo, la corrupción, los robos y la impunidad. Porque cabe resaltar que en la administración de Enrique Peña Nieto se perdonaban deudas fiscales. Es más, se perdonaban fraudes fiscales, que ya no son deudas, son fraudes fiscales. A eso estamos llegando, a perdonar fraudes fiscales en la época de Enrique Peña Nieto. Y que no nos digan, y que no nos cuenten, y que no nos quieran venir a decir que, oh, Santo Enrique, gran avance al que nos llevamos, porque no. Hoy vemos con más claridad que antes lo que se hizo en una administración, o sea, nada más que robarle al pueblo. Y luego se preguntan, ¿por qué el enojo? ¿Por qué la ira? ¿Por qué la frustración de la sociedad? Sigan viendo a Santiago Nieto, sigan viendo a Hertz Manero y vamos a entender por qué. ¿Por qué la frustración
porque todo. Yo soy Meme Yamel y nos vemos de lunes a viernes a las 9 de la noche en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. No le cambien porque también estamos en La Neta Noticias. Suscríbanse a nuestros canales, activen las notificaciones y compartan este noticiero porque decir la neta a nosotros no nos cuesta. Adiós.